Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por vuestro interés en estar con nosotros esta tarde en algo que ya viene siendo una pequeña tradición desde que empezó el COVID, porque este es el webinar número 12 que realizamos, donde intentamos de forma bastante práctica y tangible transmitir a nuestros asociados pues cosas de su interés. Hemos tenido, pues hoy hay 150, 160 apuntados en el webinar, lo cual simplemente refleja el interés que tenemos en lo que vamos a hablar hoy y no quiero meterle presión a los speakers, ¿no? que me van a suceder, sino que bueno, pues hay mucho interés en algo que nos preocupa a todo el sector, que es un poco la visión del sector público de cara a la crisis y de cara a dos elementos muy importantes de los que hemos venido hablando. El primero es los nuevos presupuestos generales del Estado. Llevamos con unos presupuestos dándole vueltas mucho tiempo y en unas circunstancias como la actual, pues yo creo que es de rigor el hacer una política económica que se vea reflejada en unos presupuestos. Y como sector, pues estamos expectantes y con ganas de contribuir, y miro sobre todo a Elena Parisi, con ganas de contribuir con nuestras ideas a que esos presupuestos pues reflejen un poco lo que pensamos que necesita el país, el empleo y nuestras compañías del portfolio. Hemos hecho esto porque nosotros desde ASCRI, y es uno de los principios básicos de todo lo que hemos venido haciendo en los últimos años, pensamos que tenemos que tener una colaboración público-privada bastante extensa y profunda. Estos meses han sido muy, como digo, muy intensos, trabajando con muchos de los que estáis hoy aquí, y para que mis asociados y mis socios lo entiendan, pues hay dos temas que hemos trabajado muchísimo y que yo creo que se han reflejado claramente en algo que pensamos que es bueno para el capital privado y, por extensión, para la economía española. El primero ha sido el trabajar de forma intensa con el ICO en dos líneas. La primera, en dar liquidez a nuestras compañías. La liquidez ha sido un problema muy relevante y lo va a seguir siendo al Q3 y al Q4, y ahí pues el ICO con la línea de préstamos pues ha funcionado muy bien. Y en segundo lugar, y más importante, con el ICO hemos trabajado también el acelerar la 13ª convocatoria del Fondico Global, que pues gracias a esta colaboración con nosotros, pues yo creo que va a ser la mayor de la historia. Se han incrementado el número de fondos que van a recibir capital público y se han incrementado las cantidades por fondo, con lo cual pues tanto los fondos de private equity como venture capital van a recibir capital que va a ir directamente en vena a portfolio companies para su crecimiento, robustecimiento y creación de empleo. Y además de esta primera elemento de colaboración público-privada, hemos tenido un segundo, y aquí miro a Maripaz, donde hemos sido bastante beligerantes con el tema de la inversión extranjera. Hemos hecho ver cómo una norma genérica puede tener un impacto muy negativo en el atractivo de España para los inversores internacionales, sobre todo en las compañías que más necesitan el capital, como son las startups de tecnología, donde bueno, pues las rondas de crecimiento vienen casi siempre de inversores extranjeros, así como las salidas y desinversiones que hacemos de dichas compañías. Y ahí pues la realidad es que, pasando de una norma que nos asustó muchísimo al principio y tuvimos muchas llamadas con muchos de vosotros, pues la ejecución a través de bueno, pues los funcionarios como Maripaz pues nos han dejado muy tranquilos, y en el sentido que bueno, pues esa norma genérica se ha aterrizado de una manera que tiene sentido común y que está orientada a cumplir el objetivo, que es evitar que muchas de nuestras compañías cotizadas, debido a caídas en bolsa, pues se vean opadas de forma oportunista y eso pues también es resultado de una sintonía y de una comunicación que permite que los estamentos del Estado pues entiendan lo bueno que hacemos con capital privado, ¿no? Que eso también es lo que subyace a mucho de lo que vamos a hablar ahora. Nosotros defendemos que el capital privado es una parte esencial de la solución. Lo hemos visto en estos meses, como compañías que tienen venture capital detrás pues han tenido más acceso a capital para resistir, porque obviamente lo primero que miras cuando tu cliente se cae, cuando los bancos no te dan préstamos, pues lo que miras es a tu accionariado. Y si a tu accionariado
entiende y tiene una visión de largo plazo, pues te va a ayudar, ¿no? Y es lo que ha pasado con los fondos de Venture Capital y Private Equity, que hemos ayudado a los portfolio companies, no solo con capital, que también lo necesitaban, sino con ideas y con manera de gestionar. Al final, pues todos tenemos muchas portfolio companies y aprendemos, cuando hay un problema de esta envergadura, pues aprendemos muy rápido y somos capaces de pasarlo de una compañía a otra, ¿no? Pero como digo, hoy pues lo que nos interesa es entender mejor desde el punto de vista de los diferentes estamentos del Estado. Tenemos con nosotros a gente del Gobierno, pues Maripaz, Ministerio de Industria, el Ministerio de Economía. Tenemos a comunidades autónomas con Rodrigo, la Comunidad Autónoma de Madrid, y luego tenemos a Antonio Cervera, que es presidente de la República por excelencia, ¿no? SEPI. Con lo cual os agradezco muchísimo, no solo que estéis hoy aquí, sino también el apoyo que como industria, porque sabéis entender que lo que hacemos pues no es un pelotazo, no, sino que es una visión a largo plazo de construcción de compañías, crecimiento, internacionalización y creación de empleo para nuestros empleados y de impuestos vía la rentabilidad de nuestros inversores, ¿no? Con lo cual, muchísimas gracias por estar aquí. Como decía antes, gracias por vuestro apoyo, que en estos meses ha sido importante. Y nada más, os dejo agradecer también a Ramón de la Sota, de Álvarez y Marsal, que se ha brindado a el panel e intentar sacar de nuestros insignes invitados, pues, cuál es su opinión. O sea, yo os haría tres preguntas, ¿no? ¿Cuál es vuestra opinión sobre el mercado actual? ¿Qué creéis que podemos hacer o cómo podemos ayudaros a construir unos presupuestos desde el capital privado? Y en tercer lugar, ¿cómo podemos también daros input a cómo invertir los 140.000 millones que nos vienen de Europa, que yo creo que es una oportunidad histórica para hacer bien y con criterio, y ahí yo creo que también estamos encantados de ayudar. Así que, sin más, os doy la bienvenida a todos y en especial a los ponentes. Y otra vez, muchas gracias a todos. Os escucho atento aquí, desde el anonimato. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Aquilino y José por invitarnos a participar de moderadores en este webinar. Desde Álvarez y Marsal tenemos particular interés en entender los pasos que se están dando, ¿no?, para el diseño y la implementación de este fondo de recuperación. Creemos que es clave, como ha dicho Aquilino, creemos que es una gran oportunidad para el país, no solamente desde el punto de vista de recuperación, sino también de transformación. Y hago un especial hincapié en intentar conseguir un crecimiento inclusivo y sostenible, ¿no? Y creemos que el mundo del capital riesgo puede ser parte de la solución dentro de un marco público-privado, ¿no? Y de ahí nuestro interés de participar y sobre todo de entender, ¿no? Tenemos escasamente 40 minutos y como ha comentado Aquilino, el foco va a estar en torno a entender, digamos, cuál va a ser ese fondo de recuperación, ¿vale?, contextualizarlo en la situación actual política en España y ver cómo se podrá diseñar, instrumentalizar y operativizar ese fondo, ¿no?, en calendarios y en tiempos, y qué papel puede jugar el mundo del capital riesgo en ese marco público-privado, ¿no? Entonces, la idea es hacer una serie de intervenciones. Empezaremos con unas breves introducciones y luego lo abriremos a un Q&A por parte de los asistentes al webinar. Con lo cual, cedo la palabra, si os parece, a Elena, que haga una breve introducción y luego ya el resto de ponentes y nos metemos en harina. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias, Aquilino, por haberme invitado a participar en este webinar y contaros o daros algo más de información de dónde estamos trabajando para llevar a cabo pues, esta tarea ingente que es definir y luego ejecutar este plan de recuperación, resiliencia, pero sobre todo transformación de la economía española. En primer lugar, me gustaría presentarme. Soy la directora general de Política Económica desde principio de año. Previamente había pasado 12 años ejerciendo mi carrera en el Tesoro, en áreas financieras tanto internacionales como nacionales, en distintas posiciones y en la última etapa como directora general. Esto lo digo porque es un complemento muy interesante, la de conocer bien el sector financiero
y el área en el que vosotros trabajáis y cómo accedéis a financiar empresas para que se potencie su crecimiento, porque es uno de los aspectos esenciales que tiene que acometer la economía española, saltar y dar un salto en cuanto al tejido productivo, en cuanto al tejido empresarial de nuestra economía. En relación a los temas que vamos a tratar, no me voy a extender porque vamos a tener tiempo para ello, pero sí me gustaría comentar brevemente cuál es el objetivo de este plan. Y antes de pasar a ese punto, en la siguiente intervención, me gustaría recordar que desde el inicio de esta crisis venimos trabajando en un doble objetivo, yo me imagino que en todas las administraciones públicas y desde el Ministerio de Asuntos Económicos con mayor interés, en dos cuestiones paralelas. Una ha sido el tratar de poner en marcha infinitas medidas que han ayudado a las empresas, a los trabajadores, a la sociedad, para poder superar o mitigar el impacto de la crisis, y al mismo tiempo, desde el inicio de la crisis, estábamos pensando en el día después donde se abre la economía, se abren las actividades, hay que recuperarse, y cómo queremos recuperarnos y con qué medidas podemos recuperarnos. Y ahí es donde empezamos a trabajar en el plan mucho antes de que tuviéramos la certeza de que habría fondos comunitarios para utilizar. Gracias. No sé si Maripaz, ¿quieres coger el testigo? Muy bien. Buenas tardes a todos y gracias por asistir a este webinario. Soy Maripaz Ramos, directora general de Comercio Internacional e Inversiones, y yo me imagino que lo que les interesará más a los participantes es un pequeño resumen de las tendencias de la inversión internacional ahora mismo y fundamentalmente del marco legal y regulatorio que está impulsando este Ministerio, instancias de la Unión Europea para que va a enmarcar, digamos, el sistema de liberalización y de autorización de las inversiones extracomunitarias, y en eso me voy a centrar, que espero que sea de su interés. Muchas gracias. Sí, Rodrigo, si quieres presentarte. Muchas gracias, Ramón. Buenas tardes a todos. Aquilino, José, asociados de ASCRI, ponentes, algunos conocidos. Lo primero de todo, agradecer la invitación a participar hoy aquí y lanzar dos mensajes, ¿no? Uno, que yo creo que buena muestra es este evento, que es que de esta saldremos si remamos todos en la misma dirección. Las diferentes administraciones, por una parte, y yo creo que el hecho de que aquí esté representada la Administración Central y la Autonómica es buena muestra de ellos. Y la segunda pata, que es sobre la que va este evento, con el sector privado, ¿no? Yo creo que si ya era una obligación por parte del sector público escuchar al sector privado, en las circunstancias actuales, con más razón. Tenemos muchos retos por delante, como decíais, no solo para recuperar, sino para transformar el modelo de crecimiento de la economía española, y creo que eso solo se podrá conseguir con un diálogo fluido y permanente y conociendo las distintas sensibilidades, las distintas agendas, los distintos intereses, y la Administración jugando no un papel de liderazgo, sino de coordinador de las mismas, buscando el bien común y ese crecimiento que al final sea, como decíais también, como decía Aquilino, generador de empleo y de riqueza. Y Antonio. Creo que estás en mute, Antonio. Bueno, antes que nada, y como el resto de los ponentes, agradecer a ASCRI y a ti el habernos invitado. Desde SEPIDES, yo ocupo ahora mismo la presidencia de SEPIDES, SEPI para el desarrollo empresarial. Lo que estamos en estos momentos es intentar adaptarnos a la situación. Siempre hemos venido financiando proyectos empresariales que sean viables, generadores de riqueza y además generen empleo, pero ahora mismo en esta situación
internacional, española y sectorial con mucho más motivo. Entonces estamos intentando diversificar los instrumentos que vamos a poner a disposición del mundo empresarial y adaptarnos también internamente para darle la mejor respuesta, la más ágil y fluida a esas necesidades, que intentaré después desarrollar cuando nos toque. Fantástico. Oye, pues muchas gracias. Si os parece, vamos metiéndonos en harina. Ha habido grandes titulares, ¿no? Que el Fondo de Recuperación o las ayudas europeas van a ser de unos 140.000 millones. Ya se anunció en el mes de julio que unos 70.000 millones iban a ser destinados a ayudas directas a sectores y a empresas, ¿no? Y un poco la pregunta que quería hacer a los ponentes es, o sea, ¿cómo se está diseñando, ¿no? Es decir, ¿se está diseñando una estrategia a nivel país? ¿Se está llevando eso hacia, o sea, hacia qué sectores se quieren potenciar? ¿Qué tipo de ayudas, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, la situación, el contexto económico, ¿no? Es decir, ¿va a haber presupuestos sí o no? ¿Qué partida va a tener potencialmente esos presupuestos si es que se aprueba, ¿no? Se habla de un máximo de unos 30.000 millones de los 70.000 que podrían estar destinados, ¿no? Para el presupuesto 21. Y luego, ¿cómo se está, digamos, desde el lado público, cómo se está, digamos, coordinando a nivel estatal, a nivel autonómico y los diferentes organismos, ¿no? Porque si esto va a ser una estrategia del país, entiendo que tiene que haber ese marco público-privado y un alineamiento de intereses, ¿no? Entonces, si os parece, bueno, pues igual le cedo la palabra primero a Elena, pero por favor levantar la mano e intentemos que, bueno, que sea un debate lo más dinámico posible, ¿eh? Gracias. Gracias, Ramón. Gracias por pasarme la palabra y empezar directamente con esta pregunta en relación a el plan de recuperación, los fondos europeos, cómo estamos planteando este ejercicio, cómo nos estamos coordinando con el sector privado, con todas las administraciones a todos los niveles. Bueno, en primer lugar, efectivamente, lo que se ha aprobado en Europa con este Next Generation EU Facility es un fondo de 750 billones, de los cuales nos corresponden alrededor de estos 140 billones, de los cuales en torno a la mitad, un poco menos, pero junto con otros fondos que existen, pues parece que serán en formato de transferencias directas y no de préstamos, que sería la otra vía, ¿no? ¿Cómo estamos planteando este ejercicio? Como os decía, nosotros habíamos ya empezado a trabajar cuál debería ser las pautas de recuperación y salida de la crisis, y en eso nos habíamos basado ya en ejercicios que se habían hecho en el año anterior y que habían sido interesantes por la capacidad de diagnóstico que se había llevado a cabo. Me refiero a un documento que se presentó en febrero del año pasado, que se llama Agenda del Cambio, y que recogía un diagnóstico de cómo está la economía española, cuáles son sus potenciales, cuáles son los sectores o las cuestiones horizontales en las que estamos un poquito por detrás de nuestros socios europeos y en las que necesitamos poner un mayor esfuerzo para realmente transformar la economía y poder ser competitivos en la economía global, ¿no? Este es un buen ejercicio que se hizo, del cual partimos en el momento en que pensamos, bueno, ¿qué podemos hacer para salir? ¿Podemos salir y recuperarnos de cualquier manera o podemos elegir cómo recuperarnos? Y aquí la respuesta es, podemos elegir cómo recuperarnos, queremos que esto sea una oportunidad de realmente transformar el país. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues aquí lo que tenemos que hacer es, puesto que son fondos comunitarios, atender también a qué nos está pidiendo la Unión Europea y la Comisión que debemos hacer para poder gastar estos fondos. Y esto, la ventaja que tenemos o el beneficio del que partimos es que este documento de Agenda del Cambio, que ya te decía qué reformas estructurales y qué inversiones deberías acometer en un medio o largo plazo para llegar al objetivo que tenías, pues resulta que coincide con las prioridades europeas de transitar a una economía baja en carbono, digitalizar tu sociedad, tus empresas, tu mayor conectividad y también acometer determinadas reformas que suponen una mayor cohesión social y territorial. No, pues resulta que lo que tenemos en la Agenda del Cambio coincide con lo que Bruselas nos pide que hagamos. Con lo cual, el ejercicio de partida ya lo teníamos. Aquí la cuestión se trata de, esto hay que acelerarlo, hay que ponerlo en marcha y hay que gastárselo antes de 2023. Es decir, hay que identificar proyectos viables
que se puedan acometer por parte del sector público y el sector privado, donde nosotros pondremos una parte de esta inversión a través de subvenciones, préstamos blandos, a través de los mecanismos que ya existen y que cada ministerio conoce y sabe cuáles son los más ágiles y los que mejor funcionan para llegar a una mayor cantidad de sectores y de territorio. Obviamente, muchas de las políticas que existen y muchas de las políticas que se van a incorporar en este plan son de ejecución autonómica y local, por lo tanto, la coordinación con todos los niveles de la administración es esencial. Para eso, no conocéis que hay una conferencia de presidentes, que hay determinadas conferencias sectoriales en cada uno de los sectores y áreas ministeriales para poder coordinar todos estos proyectos y, por lo tanto, pues se supone o se presupone que la coordinación tendrá que ir por esa vía. ¿Cuáles son las prioridades? Bueno, os decía lo verde, lo digital, la cohesión territorial y social, pero ¿esto cómo se aterriza? Porque esto tiene, insisto, esto es mucho dinero, hay que gastárselo en muy poco tiempo y hay que empezar a ejecutarlo ya. Entonces, aquí la cuestión es identificar determinadas políticas o determinadas áreas que consideramos que son esenciales y que son tractoras porque generan empleo y porque generan actividad económica. Entonces, en este sentido, se identifican determinadas cuestiones como puede ser, por ejemplo, movilizar una agenda urbana y rural que tenga en cuenta también el sector agroalimentario y cómo digitalizarlo, cómo a través de esta agenda urbana puedes mejorar la eficiencia energética de los edificios y de determinadas áreas urbanas, pero también rurales. Esto entronca no solo con la parte de eficiencia energética, pero también con la conectividad y la digitalización. Cuando hablamos de cómo llegar a una economía más baja en carbono o más verde, bueno, pues aquí tenemos proyectos que entroncan con mejorar las infraestructuras y los ecosistemas para que sean más resilientes ante el cambio climático, cuestión en la que España y gran parte de nuestro territorio tiene grandes debilidades y hay grandes oportunidades para invertir y revertir y tener infraestructuras de alerta temprana para poder luchar contra estas cuestiones, planes de generación de energías renovables, infraestructuras eléctricas, redes inteligentes, hacer proyectos que sean innovadores desde el punto de vista tecnológico, pero que lleven a cabo pues, todas estas transformaciones en distintos sectores industriales y de otro tipo de actividades económicas. Obviamente todo esto tiene que venir ligado a otras cuestiones como son la modernización y digitalización de la industria de los servicios. Aquí lo que nos encontramos es que si bien tenemos buenas infraestructuras desde el punto de vista de las telecomunicaciones, estamos un poquito detrás en cuanto a la digitalización de las empresas y de nuestra propia sociedad. Pues hay que poner un impulso mayor y adicional en estas áreas. Y eso entronca también con modernizar y digitalizar la administración pública, porque es la vía para llegar al ciudadano y a la empresa. Con lo cual, aquí te pones a mirar y tienes muchísimos sectores en los que puedes realmente llevar a cabo proyectos. Todo esto tiene que venir acompañado de reformas, por ejemplo, en ciencia e innovación. Obviamente es un área en el que si no apostamos y no invertimos ahí, pues difícilmente vas a poder tener los incrementos de productividad que necesita tu economía. Obviamente este sector de ciencia e innovación tiene que estar mucho más ligado a las empresas y a sus necesidades, porque de ello depende que las empresas también accedan a incrementar y mejorar la innovación, cosa en la que también parece que estamos un poco alejados de nuestros socios europeos. Es necesario que las empresas innoven y que las empresas inviertan en innovación. Pero eso no es fácil porque tenemos un ecosistema de empresas muy pequeñas, un ecosistema de empresas que es nuestro tejido productivo, que son microempresas fundamentalmente. Entonces aquí también hay que hacer un análisis de qué podemos hacer para que las empresas crezcan más, no solamente que las crees, no solamente que innoven, sino que también tengan un tamaño que cuando vengan crisis como estas tengan una mayor capacidad de resistencia y por lo tanto puedan sobrevivir mejor. Y en eso hay muchas cuestiones que se pueden hacer, desde iniciar o avanzar en la transposición de determinadas directivas concursales, como el imponer los sistemas de segunda oportunidad, como ver el ecosistema de startups, cómo lo podemos mejorar, cómo podemos llegar, y eso es una cuestión en la que incide mucho vuestro sector, en la financiación de estas empresas para que realmente puedan innovar y crecer a la vez, ¿no? Otras cuestiones en las que obviamente hay que poner el foco y que quizá no estaban tan identificadas en la agenda del cambio es toda la parte sanitaria.
hay que hacer realmente una mayor inversión en el Sistema Nacional de Salud, pero a todos los niveles y con todas las administraciones. Entonces, esto también es una cuestión que entronca con la parte de ciencia, como hemos visto en muchas de las medidas que se han llevado a cabo en los últimos meses. Y, por supuesto, hay que incluir todas estas medidas que son más horizontales y que tienen que ver con la mejora del estado del bienestar. Y aquí ya entraríamos en temas muy de reforma estructural, como son revisar cuáles son los problemas de nuestro mercado de trabajo para que las empresas realmente puedan contratar de una manera segura y de una manera ágil y flexible y bueno, pues se pueda crear un empleo que sea de calidad. Entonces, Vale. estos son los pilares, las prioridades, hay mucho más que contar, pero para que os hagáis una idea de en qué estamos trabajando con todos los ministerios y con las distintas administraciones para llevar a cabo e identificar este plan, ¿no? Y poder ejecutarlo. Pues muchas gracias, Elena. No sé si alguien quiere comentarlo, digamos, desde su óptica, desde su organismo. No sé si os atrevéis después de la intervención de Elena. Rodrigo, por favor. Muchas gracias, Ramón. Yo me gustaría compartir un poco los criterios o los principios con los que al menos hemos decidido trabajar desde la Comunidad de Madrid. Un poco desde que se lanza esta idea de los recursos europeos y las cifras que se manejan, yo creo que hay tres principios que habría que seguir, ¿no? En primer lugar, el ser responsables como gestores públicos. Y eso quiere decir, y lo leía el otro día en redes sociales, que esto no va de captar fondos, sino de planificar y desarrollar proyectos financiados con esos fondos. Es decir, aquí no pueden salir ideas peregrinas. Los diagnósticos yo creo que están ya muy desarrollados sobre qué puede necesitar el modelo económico, la estructura económica de España para transformarse. Igual las prospecciones si se llegan a cabo esas transformaciones. Con lo cual, ahora lo que hay que hacer es concretar y concretar de manera responsable, sabiendo un poco las capacidades que tenemos para gestionar. Si después de un análisis serio y riguroso somos conscientes de que a lo mejor no somos capaces de gestionar 140.000, será mejor gestionar 100.000, pero de manera responsable, como digo. Y para eso es importante conocer la demanda que hay y esa capacidad. Y si hay masa crítica para ello. Y me permito también, ayer, por ejemplo, tuve la posibilidad de reunirme con algunas de las empresas industriales tractoras de la Comunidad de Madrid, porque ellos tenían intención de desarrollar una figura que está trabajando, que trabaja Europa desde hace años y que ahora se está poniendo en marcha desde el Ministerio de Industria, que son los Digital Innovation Hub, con el objetivo de que sea una ventanilla de acceso a recursos europeos para el desarrollo de proyectos tractores, ¿no? Y nos decían que no podían concentrar en un solo sector industrial esa ventanilla, porque no había masa crítica en la Comunidad de Madrid, teniendo en cuenta la visión regional, que era necesario ampliarlo y sumar a todo un ecosistema desde el sector de automoción al sector aeroespacial, y en este caso habla de la Comunidad de Madrid, y si hablásemos de alguna otra comunidad, a lo mejor con un peso de industria un poco más reducido, también sería necesario. Por lo tanto, es cada vez más necesario trabajar conjuntamente y generar esos ecosistemas, con la idea de planificar. El segundo punto, asumir que hay costes. Hablamos de transformación y la transformación tiene costes. Habrá empresas o sectores a los que estamos acostumbrados en España a vivir con ellos y a lo mejor esa transformación conlleva pues eso, una serie de costes en los mismos que desde el punto de vista, y esto ya hablo hacia arriba y hacia mis jefes, tendrán que estar dispuestos a asumir si queremos una transformación real. Y el tercer punto, yo creo que teniendo en cuenta la velocidad y la agilidad que debemos tener para desarrollar y utilizar estos recursos, hacer uso de lecciones aprendidas, tanto entre comunidades autónomas como entre estados. Y ver allí donde se han gestionado de la mejor manera. Yo creo que también en este campo hay mucha comparativa a nivel europeo que nos puede servir de mucho a todas las partes involucradas. Muchas gracias, Rodrigo. Yo creo que has dado algunas pinceladas ahí claves, ¿no? La parte de los proyectos, ¿no? O sea, es decir,
cuestionar y hacer challenge siempre, ¿no?, a la eficacia y la eficiencia, ¿no? Eficiencia en cuanto al tiempo de llegada para, digamos, apoyar esos balances, esas pymes, pero también la eficacia en cuanto al retorno, ¿no? Es decir, esto no se trata de socializar pérdidas ni privatizar ganancias, ¿no?, sino todo lo contrario, es decir, que el país entero sea una situación win-win y genere ese crecimiento y ese tejido industrial, ¿no? Y buscar también ese posicionamiento que va un poco ligado a lo que comentaba Elena, ¿no?, sectorial, autonómico y como país. Y yo creo que, bueno, metiendo un poco la cuña también en la parte de best practices, yo creo que sí, el sector del capital riesgo sí ahí aporta, digamos, una metodología y unos mecanismos para canalizar ese capital de forma eficiente y eficaz, ¿no? Pero bueno, no sé si Maripaz o Antonio queréis complementar algo de lo que se ha dicho hasta ahora. Después. Maripaz. Yo no tengo nada que añadir, tengo una absoluta fe en la racionalidad y en el criterio del Ministerio de Economía para llevar a buen puerto el destino de estos fondos y para que sirvan realmente a una reconstrucción empresarial y social de nuestro país. Muy bien, pues también lo habéis comentado un poco por encima, pero sí me gustaría indagar, ¿no? Es decir, ¿cómo se va a instrumentalizar y operativizar todas estas ayudas, ¿no? O sea, ha habido críticas últimamente diciendo que, digamos, a nivel estatal no hemos sido capaces de articular o instrumentalizar, ¿no?, las ayudas europeas, ¿no? Y si gran parte del peso va a caer también en la parte de gobiernos autonómicos, ¿cómo podemos alinear esos intereses para ser capaz de presentar esos proyectos tractores y transformadores de la sociedad, ¿no? Y entonces, y ahí, ¿cómo nos podemos apalancar en parte bajo un marco público-privado en el mundo del capital riesgo? No sé si tenéis alguna opinión al respecto. Y lo abro a todos, Antonio, Maripaz, Rodrigo o Elena. Bueno, desde nuestro punto de vista, yo nada, dar unas pinceladas en cómo se va a gestionar esto. Como sabéis, todavía está en discusión y negociación el reglamento que te va a definir y que te va a dar todas las pistas de cómo lo puedes hacer y en qué momentos vas a obtener estos fondos. Lo que sí sabemos, y ya estamos en conversaciones con la Comisión, es que a la hora de identificar todos estos proyectos, que insisto, tienen que ser viables, tienen que generar empleo, tienen que generar actividad económica y tienen que cumplir estos criterios europeos de verde y digital. Para poder instrumentalizarlos, tenemos que identificar ya antes de la presentación del plan qué hitos vamos a cumplir con cada uno de estos proyectos y con cada una de las reformas. Yo simplemente he dado una pincelada al principio y os decía, bueno, ministerios sectoriales son los que los están identificando y son los que, hablando con cada uno de los sectores, ven en dónde se puede incidir y qué instrumento de los que tienen pueden utilizar. ¿Por qué insisto en este tema? Insisto porque poder utilizar las transferencias solo, que son en torno a estos 70.000 millones, entre el 2021 y el 2023, es un esfuerzo ingente. Y para poder obtener estos recursos, realmente hay que identificar muy bien los hitos. Y los hitos son cosas tan sencillas como coordinación con la comunidad autónoma, orden de bases, sacar una convocatoria, elegir los proyectos, ponerlos en marcha y luego ejecutarlos, gastarlos y ver el impacto que han tenido, ¿no? Entonces ahí, ¿cómo puede participar el sector? Pues cada uno en los sectores en los que estén trabajando, obviamente tendrán a través de sus asociaciones la interlocución con las consejerías adecuadas de cada comunidad autónoma y con los ministerios competentes como para conocer las convocatorias de ayuda que ya vienen teniendo. La cuestión aquí, insisto, es acelerar cosas que ya se tenían pensadas, porque lo que no podemos hacer, como decía Rodrigo, es hacer cuestiones peregrinas o inventarnos cosas o probar cosas, no. Hay que utilizar el dinero con realmente coherencia para poder gastarlo en el tiempo que hay que gastárselo de manera razonable. Si no lo hacemos así, la Unión Europea no va a desembolsar ese dinero. Realmente hay que cumplir con esos criterios, con esas recomendaciones países que nos suelen hacer todos los años, pues las de los 2 últimos años. Y si no se hace así,
pues no hay desembolso, con lo cual realmente el dinero no te lo puedes gastar en cualquier cosa, ¿no? Y eso es un poco lo que tenemos que tener en mente. ¿Qué cosas están funcionando? Pues esas se acelerarán, se replicarán, se escalarán o veremos de qué manera, ¿no? No te oímos, Ramón. Disculpa. Antonio, desde ese punto de vista, desde SEPIDES y la experiencia dentro del grupo SEPI, ¿qué crees que, bueno, qué papel vais a jugar vosotros, si es que está definido o no? ¿Cómo podéis, digamos, apalancar vuestra experiencia, vuestra organización en este esfuerzo, ¿no? Y cómo abrir esos canales y ese juego público-privado, ¿no? Sí, sí. Muy interesante la pregunta. SEPIDES, como sabéis, pertenece al Ministerio de Hacienda, dentro de SEPI, y nos hemos dedicado a la financiación, lo habéis dicho muchas veces, de proyectos empresariales viables, que generen actividad económica y generen empleo. Eso no es tan fácil, no hay tantos proyectos que estén ahí. Nosotros lo que estamos es preparándonos precisamente para que, por eso estoy aquí muy interesado en escuchar la opinión de los planificadores de políticas públicas, porque aunque nosotros somos del sector público perteneciente al Ministerio de Hacienda, pretendemos ser uno de los ejecutores que acompañen esas políticas públicas, tanto de la comunidad autónoma o del gobierno central. Y en ese sentido está muy claro, yo tengo aquí muchos documentos que son públicos, que por eso lo he ido leyendo, de comparecencias públicas de distintos ministros, de la ministra de Hacienda, en la que todo lo que se ha estado diciendo está escrito. Cuáles son las prioridades presupuestarias, la transición ecológica, la digitalización de la economía. Nosotros lo que estamos haciendo es diversificando y digitalizándonos también como organización en este periodo que queda hasta finalizar este año, para poder acompañar en las necesidades públicas que se nos encomienden. ¿Y qué quiere decir con eso? Si nosotros nos hemos dedicado a gestionar fondos públicos, queremos tener una vocación de ampliar esa gestión de fondos públicos. Hemos negociado con el Ministerio de Industria la constitución de un nuevo fondo, que sí, los presupuestos de la reconstrucción ven la luz, que esperemos que sí, y las Cortes lo aprueban. Nosotros tendremos un nuevo fondo de gestión de fondos públicos muy bien dotado a partir del 1 de enero del año que viene. Estamos con inversiones directas propias por parte de SEPIDES. Hemos constituido un fondo dentro de las empresas del grupo SEPI para Venture Capital en fase de desarrollo. Lo hemos iniciado con 3 empresas, ENISA, Correo y nosotros mismos, para financiar. Y aparte de eso, tenemos la expectativa que de los fondos que puedan venir de la reconstrucción y de la Unión Europea, todo lo que sean ayuda a pymes, nosotros estemos preparados y con la vocación de participar con nuestro expertise, que es muy amplio, en el análisis de proyectos empresariales. Ese es nuestro gran aporte. Necesitamos socios tecnológicos, el Ministerio de Industria, las empresas públicas y participadas por SEPI, todos esos son los que estamos nosotros conjugando para dar respuesta a todo lo que se nos está pidiendo en esta situación la sociedad y nuestras mayores, que son el Ministerio de Hacienda en este caso y el Gobierno. Sí, sí. Estupendo. Bueno, Maripaz, no sé si quieres añadir algo más o... Yo creo que desde luego SEPIDES puede jugar un papel fundamental en el panorama inversor y sobre todo en la promoción de la capitalización de empresas viables, pendientes de mayor crecimiento, y en el fomento a la innovación y a la creación de empleo, ¿no? que son 2 elementos fundamentales en nuestro tejido empresarial, y desde luego ofrecer toda la colaboración tanto de mis colegas de la Secretaría General de Industria como de esta Secretaría de Estado de Comercio en la identificación y la evaluación de proyectos empresariales en
los que se solicite la participación de SEPI. Me parece un instrumento del que disponen nuestros colegas europeos y que se agradece que esté en fase de franco desarrollo en España, ¿no? O sea, que por lo que tengo entendido, lo que estáis buscando realmente son empresarios o promotores que den un paso adelante, ¿no? Y digan, oye, necesitamos estas ayudas para transformar, para agruparnos, para consolidar o dar un salto tecnológico, ¿no? Con lo cual, realmente recae en gran parte los participantes en el webinar para, digamos, generar esas oportunidades de inversión y esas que se va a traducir en crecimiento, empleo y generación de riqueza como tal, ¿no? En cuanto a tiempos, ¿no? Y cómo se va a operativizar, digamos, estos fondos, ¿no? Las ayudas con el estadio del COVID han sido correctas, ¿no? Las ayudas ICO han proporcionado liquidez. Sí vemos que las empresas necesitan, digamos, reforzar esos balances, ¿vale? Y las medidas que se han tomado laborales, pues bueno, también han aliviado parte de la carga de las pymes, ¿no? Pero una de las preguntas que se hace todo el mundo es, bueno, ¿cuándo vamos a poder, digamos, acceder y cuándo debe y de qué forma tenemos que, digamos, hacer estas solicitudes, ¿no? Y bueno, nos enfrentamos a unos escenarios bastante binarios, ¿no? En cuanto, digamos, al COVID, y eso nos puede trastornar mucho los planes de inversión, la planificación a corto y medio plazo. Con lo cual, un poco la pregunta es, presupuestos sí, no, y cuándo creéis que podremos aterrizar, ¿no? Se habla, pues, finales de este año, principios del que viene, pero no sé si vosotros tenéis alguna visibilidad al respecto que podáis compartir con nosotros, claro. Bueno, yo no creo que os vaya a poder contar nada que no sepáis, pero en cuanto a tiempo sí que hay dos cuestiones que son relevantes. La primera ya la había dicho antes, el reglamento por el cual se rigen estos fondos todavía está en negociación. Hasta final de año no se prevé su aprobación y esto limita que las cosas se pongan en marcha. En segundo lugar, lo que te pide la comisión es que presentes a partir del 15 de octubre y hasta el 30 de abril del año que viene estos planes. Y luego la comisión tiene 4 meses para poder negociar, evaluar y ver un poco si cumplen con estas recomendaciones país, estos objetivos prioritarios que, como os digo, pues yo creo que en nuestro caso encajan bastante bien porque es un ejercicio que venimos haciendo. ¿Cuándo ir a presupuestos y presupuestos no? Pues yo espero que sí. En todo caso, el por qué ponen la fecha del 15 de octubre la comisión es porque es la fecha en la que se presenta el borrador del plan presupuestario para el año que viene dentro del marco del semestre europeo, que es un ejercicio que hacemos todos los años, y a partir de ese momento, obviamente, hay que encajar los fondos que te van a venir año a año que puedes absorber con lo que tú puedas meter en el presupuesto. Si no hay reglamento, pues toda esta cuestión estamos esperando también a que la Comisión Europea nos dé luz. En cuanto a cómo se pueden empezar a gastar, ¿cuándo? Bueno, yo aquí hay que señalar dos cosas. Uno, es verdad que el fondo es para que que el fondo está montado para que la Comisión capte de los mercados internacionales financiación a través de la emisión de deuda. Eso lo pondrán en marcha a lo largo del año que viene, ya veremos cuándo, con lo cual no sabemos cuándo tendrán esa financiación que nos puedan enviar a los Estados miembros. Pero lo que sí nos permiten es que, si bien el plan es para hacerlo el 21 al 23, ya te permiten financiar cuestiones que están dentro de estas características o prioridades que se hayan puesto en marcha a partir de febrero del 2020. Esto es muy interesante porque nosotros ya hemos empezado a poner en marcha planes como el del sector de la automoción, el del turismo, el plan de choque de la ciencia, la Agenda España Digital 2025, en fin. Ya hemos empezado a trabajar en cosas que hacían falta, que tienen un componente de reforma porque hay normativa que se está desarrollando, pero también componentes de inversión real, como puede ser la renovación del parque automovilístico, la inversión en infraestructuras de recarga por todo el país, en el que intervienen mucho las entidades locales. Quiero decir que ya hay proyectos y ya hay dinero en el cual puedes empezar a ejecutar cosas
con el sector privado a través de la inversión del sector público. Eso probablemente sea financiable. Puede que no todo, pero hay muchas cosas que sí, que se puedan financiar a través de estos fondos. Por eso ya hay cuestiones en marcha, ya el sector privado puede mirar qué es lo que está saliendo. En cuanto al año que viene y el plan, las cosas para el 2021, bueno, pues habrá que esperar a la comisión a ver cuándo da más pistas en cuanto a plazos, pero nuestra idea es presentar el plan cuanto antes para que la comisión cuanto antes lo apruebe y cuanto antes podamos poner en marcha todas estas inversiones y todos estos proyectos, ¿no? Creo que no doy muchas pistas respecto a la pregunta clave, pero creo que esta información también es relevante. Muy bien. Hemos hecho desde Álvaro Marsal mucho seguimiento a lo que se está haciendo desde otros Estados miembros de la Comunidad Europea, ¿no? Y también una pregunta sería, es decir, ¿se está buscando un posicionamiento europeo regional? Es decir, que cada país tenga un posicionamiento concreto. ¿Cómo compara un poco los esfuerzos y el diseño y el plan que se está elaborando con, digamos, otros países? Y concretamente me refiero, digamos, a Francia y Alemania, ¿no? Quizá el paquete alemán está más enfocado, digamos, a fomentar la demanda, en cambio el paquete francés mucho más enfocado hacia la transformación de su economía, generación de nuevos modelos de negocio y demás. Y cómo estamos en cuanto a plazos en comparación con, es decir, coordinación por un lado, cómo compara, digamos, el diseño de esas ayudas y si somos capaces de, bueno, vamos a estar, digamos, a rebufo de ellos o nos vamos a posicionar, no sé si tenéis visibilidad al respecto. No sé si Maripaz tienes alguna visibilidad o no. Yo estoy muy tentada de hacer una observación que puede parecer superflua, incluso frívola, pero que es muy pertinente, que es, por supuesto, es Elena la que va a saber en mayor medida los plazos y los modelos alemán y francés, pero quizás cabría también comparar la dotación de recursos humanos, que en este caso el sector público, entre España, Alemania y Francia, a la hora de gestionar, ya sea los fondos de recuperación de los que habla Elena o la gestión del nuevo Real Decreto Ley de Inversiones y sencillamente insistir en esto para que entre los oyentes y en general entre la ciudadanía se tenga en cuenta que los recursos públicos y los recursos humanos en el sector público son fundamentales para curar a la gente y también para gestionar este tipo de fondos. Pero fuera de eso le dejo a Elena opinar del resto. No sé si alguien más quería intervenir. Yo, por mi parte, creo que hay que señalar dos cuestiones. Una, cada país tiene un diagnóstico diferente a lo que se enfrenta y cómo es su tejido productivo, cómo es su tejido empresarial, cuáles son los sectores en los cuales tienen deficiencias y en cuáles son líderes. Eso lo tendrán en cuenta cada uno en su plan. Nuestro objetivo es poder acometer las reformas que realmente nos permitan pasar de algunos problemas estructurales que tiene nuestro crecimiento y que somos muy conscientes. Y en segundo lugar, yo creo que todos los países europeos, a pesar del ruido que pueda haber en prensa, tienen que remar hacia el mismo sitio. Europa se tiene que posicionar como un área estratégica en el mundo que sea líder en algunas cuestiones, porque si no, tampoco podemos ir compitiendo unos con otros. Dicho esto, también es muy relevante toda la negociación y todo lo que se está trabajando en el área de ayudas de Estado y política de competencia, porque no se nos escapa que tenemos que competir todos en igualdad de oportunidades, independientemente del tamaño de nuestras empresas, de cada uno de los países, y también teniendo en cuenta las amenazas que pueden venir de otras áreas del mundo, en las cuales, bueno, pues pueden ser perjudiciales. Por un lado, pueden ser muy beneficiosas en cuanto a financiación que pueden traer y por otra, muy perjudiciales en cuanto a dónde te deja como país o como región para competir en el resto del mundo, ¿no? Entonces, mi respuesta es que cada país hará lo mejor que pueda el plan para posicionarse, lo mejor que puede, remar todos juntos hacia
estos objetivos que tiene la Unión Europea de transitar hacia una economía verde y digital, ¿no? Yo, si me permites, Ramón, yo creo que es muy importante esa interlocución con otros países o con otras regiones. Nosotros hemos establecido un grupo de trabajo con Île-de-France, la región donde se ubica París, con Lombardía, la región industrial por excelencia casi dentro de la Unión Europea, y con Berlín. Un poco para conocer en qué están trabajando ellos y tratando de tener, y como decía Elena, una visión europea. Lo que no tiene sentido es que nos estemos pisando los unos a los otros. Unos tienen fortalezas en unos aspectos y otros en otras, ¿no? Es cierto que va a haber en algunos casos una lucha encarnizada por los recursos, pero yo creo que tiene sentido y es de pura lógica el coordinarnos en la medida de lo posible. Y cogiéndole el guante a Maripaz, que comparto con ella el tema de los recursos humanos, y especialmente cuando se trata de fondos europeos, los procedimientos de gestión y justificación en el uso de los mismos, yo creo que también debemos aprovechar mientras se planifica, mientras se hace ese ejercicio de planificación que está llevando tiempo y que es un ejercicio que conlleva también muchos esfuerzos, aprovechar esta ocasión y el contexto en el cual nos enfrentamos a un desafío importante, sino tomarlo como una oportunidad para digitalizar la administración, que creo que ha habido un avance en pocos meses radical, y lo digo como funcionario que lleva ya unos cuantos años en distintas administraciones, en distintos niveles, y creo que esa digitalización en todos los niveles ha sido digna de mención y con poco reconocimiento público, para simplificar desde el punto de vista regulatorio, para facilitar a esos proyectos, a esos pymes, para que desarrollen sus proyectos empresariales, y para facilitar el acceso a los recursos por parte de los ciudadanos, ¿no? Hablaba Elena de que esto también va de subvenciones, y a lo mejor por estar en una administración autonómica me ha tocado estar más cerca de esa gestión de subvenciones a pymes o autónomos, y hay una cosa tan sencilla. Tengo el honor de dirigir a 4 direcciones generales, sectoriales, por llamarlo de alguna manera, y cada una con sus distintas líneas de ayuda y su diversidad y su especificidad. Pero no cabe duda de que esas líneas de ayudas tienen unas cláusulas generales que han de ser las mismas, las de régimen y justificación, las de jurisdicción, pero te encuentras con que el ciudadano, cuando va a una o va a otra, son distintas en el texto. Una cosa tan sencilla como incluso para la tramitación propia, y evitas que el servicio jurídico te tenga que opinar que en unas está mal escrito, en otras bien. Un ejercicio puro de gestor público, decir, homogeneicemos las bases, que el ciudadano o la empresa que va a solicitar una ayuda sepa, al menos en el ámbito general, no específico a lo mejor de la línea de ayuda, a qué se va a enfrentar, ¿no? Al final se trata de facilitar y simplificar. Antonio, sí, por favor. Yo quiero ser muy breve porque tengo un interés probablemente igual que el de todos, pero a ver cómo lo explico. Nosotros tendríamos que ser capaces de identificar buenos proyectos. Dice, ¿y eso cómo se hace? Cada uno por su cuenta esperamos que nos lleguen. Cuando llegan buenos proyectos, buenas ideas, hay falta de concreción, de ideas, de experiencias por parte incluso de los distintos proyectos empresariales. Creo que es necesario, y así por lo menos nosotros nos lo estamos planteando, en automatizar, que es la otra palabra aparte de la digitalización, de los checklists que la gente, los empresarios necesitan para venir a buscar financiación. Nosotros tenemos que acudir a los mercados para intentar captar buenos proyectos empresariales y a su vez, entre todos, canalizarlo en la línea en la que se está trabajando. Ese es nuestro conocimiento con independencia, y además, y no podemos descartarlo, que nuestra experiencia fundamental es analizar proyectos empresariales, pero deberíamos acotar muy bien los tiempos, no podemos tardar y paralizar por el análisis, tenemos que establecer checklists previos hacia la gente y sobre todo acompañarlo. Hay magníficas ideas que nosotros
hemos identificado que se pierden en el camino porque no son buenos gestores empresariales. Tienen la magnífica idea, pero después no gestionan bien. O magníficos gestores que no tienen la capacidad de innovar y desarrollar en su ámbito o trascender lo que es su ámbito actual para ampliar las líneas de negocio, de trabajo, generar actividad y empleo. Yo creo que esa línea de trabajo es la que nosotros queremos plantearnos y nos ofrecemos a colaborar con quien sea, porque todos tenemos los mismos intereses desde el punto de vista de las políticas públicas autonómicas, locales, centrales, como de los distintos entes financiadores que hay ahora mismo, que yo creo que no ha sido un problema, ni va a ser un problema de liquidez, sino de captar y orientar esos proyectos. Creo que la piedra de toque para nosotros, por lo menos en nuestra visión, es identificar qué proyectos son los interesantes a los que tenemos que acudir y financiar. Totalmente de acuerdo. Gracias, Antonio. Marimar, sí tenemos una pregunta para ti relativa a la normativa de autorización de inversiones extranjeras, ¿no? Y ver un poco pues, qué dirección está llevando, no se sabe si se va a mantener, prolongar en el tiempo y demás. Sí, Aquilino sí ha transmitido cierta preocupación por parte, digamos, del sector de captar riesgos, sobre todo en las inversiones de startups que sí requieren, digamos, de inversiones extracomunitarias, ¿no? Entonces, no sé si nos puedes dar algunas pinceladas un poco de cuál es la visión desde parte de la Administración. Sí, encantada. A ver, los reales decretos ley 8 y 11/2020 que digamos precisan y el régimen de liberalización de inversiones exteriores en España se derivan de un reglamento, el reglamento del año 2019, el reglamento 452 de la Unión Europea, que sobre control de inversiones extranjeras en el ámbito de la Unión Europea, que entra automáticamente en vigor el 11 de octubre. Entonces, estos reales, esto está, digamos, añadido a la ley de 2003 en el capítulo de inversiones extranjeras, digamos que se adelanta el 7 bis, se adelanta la precisión de esta normativa como respuesta al reglamento europeo y para dar mayor seguridad jurídica a los inversores extranjeros en España, puesto que con el motivo de la crisis sanitaria podía haber movimientos especulativos que perjudicaran a empresas españolas, tal y como han hecho otros países como Francia, Italia o Alemania. Ahora mismo esta ley, esta modificación de la ley 2003 en su artículo 7 bis está en fase de enmienda, es decir, que aún todavía no está fijado el texto al 100%, es posible que varíe ligeramente, parece que la fase de enmienda se acaba pasado mañana, es posible que sufra una prórroga semanal, pero bueno, ni el fondo de esta legislación va a cambiar sustancialmente más que en detalles, ni tampoco la fase de enmiendas se va a prolongar mucho más allá. Entonces, básicamente, esta nueva legislación responde a una preocupación en el ámbito de la Unión Europea respecto a precisar en mayor medida los aspectos de seguridad nacional, salud pública y orden público, más que extendiéndolo, definiéndolo en mayor medida en términos de sectores críticos para las economías europeas, tecnologías críticas y naturaleza del inversor, ya sea por actividades delictivas cometidas anteriormente o porque sea de naturaleza pública y por lo tanto pueda suponer el control de un gobierno extranjero sobre determinados sectores críticos dentro de la Unión Europea. Sí que tengo que decir,
luego precisar un poco el camino a recorrer, que esta legislación no modifica sustancialmente el espíritu que prevalece en la Unión Europea en general y en España en particular, de un principio básico de liberalización general de las inversiones extranjeras, y no solo eso, sino de reconocimiento de la inversión extranjera en España, en este caso como un motor potentísimo de crecimiento, de creación de empleo, de intercambio tecnológico, de innovación, etcétera, etcétera. Entonces siempre vamos a seguir contando con la inversión extranjera en España como un motor de desarrollo económico, como ha sido en el pasado. Es cierto que se pasa de digamos, de una verificación ex post o de un control estadístico ex post a un sistema de autorizaciones ex ante. Entonces, a partir de ahora, a partir del momento en que esté definitivamente aprobada la ley, lo que nos queda es el desarrollo reglamentario, del cual ya tenemos, por supuesto, un borrador que se ha circulado internamente en la Administración, etcétera, etcétera, y que todavía no está cerrado, pendiente, lógicamente, de que la ley sea definitiva. Este desarrollo reglamentario va a tener una tramitación bastante rápida, y nos estamos empeñando en nuestra interlocución interministerial para que agilice al máximo los plazos, los procedimientos y el sistema de autorizaciones según volumen de la inversión que se autoriza en distintos niveles administrativos, de forma que, por un lado, mantengamos la imagen de España como un país amigable para la inversión extranjera, lancemos el mensaje a los inversores extranjeros que son absolutamente bienvenidos en la capitalización de nuestras empresas, en el sector industrial, en otros sectores también, y especialmente en inversiones nuevas, inversiones greenfield, que se llama, pero también en la capitalización a todos los niveles, y por supuesto incluyendo el capital riesgo. Y adicionalmente, vamos a intentar, como ya he dicho, acortar plazos, aligerar, crear minimis por sectores para que inversiones por debajo de determinados umbrales, que no puedo revelar porque no están acordados aún, puedan estar exentos de esa necesidad de autorización. Y por otro lado, crear un sistema de consultas como ha estado funcionando hasta en estos meses, desde que entraron en vigor en el mes de marzo estos dos reales decretos ley, de tal forma que las empresas puedan, en muy breve plazo de tiempo, recibir una contestación en cuanto a si van a ser su inversión, su proyecto va a ser susceptible o no de autorización. A modo de ejemplo, y con esto acabo para dejar dar paso a las preguntas, sí que tengo que decir que en lo que lleva en marcha esta nueva legislación de inversiones exteriores, se han recibido más de 400 consultas respecto a si se necesitaba o no autorización. Se ha contestado de forma rápida y flexible, y además, como no soy yo personalmente la que lo hago, puedo alardear de ello. Se han llevado 100 operaciones a distintos procedimientos de autorización. Se han convocado 4 o 5 HIMBECs en un periodo de 2 o 3 meses. Autorización propiamente dicha, han sido sometidas a 14 operaciones y no se ha denegado absolutamente ninguna. Y las consultas se han resuelto en un plazo de 5 días. Este sistema, digamos, ex ante es imperativo, porque la Unión Europea exige un sistema de consultas multilateral en cuanto a los proyectos de inversiones que recibe cada Estado miembro, y por lo tanto es imperativo, pero no queremos en ningún caso que suponga una barrera, sino sencillamente un sistema de control en armonía con nuestros socios europeos. Muchas gracias, Maripaz. Bueno, son ya casi las 5:30 pasadas. No sé si queréis comentar algo más al respecto o...
No, muy bien. Bueno, yo creo que bueno, nos habéis dado, digamos, unas pinceladas por dónde pueden ir los tiros. Me he quedado con la idea de que ahora tenemos delante nuestro una gran oportunidad de recuperación, pero también de transformación. Intentar conseguir digamos, ese crecimiento inclusivo y sostenible, pero también un reto, ¿no? Para ver cómo vamos a canalizar esas ayudas. Me he quedado tranquilo en el sentido de que entiendo que las administraciones públicas se llevan trabajando, digamos, la instrumentalización de estas ayudas incluso antes del verano. Y bueno, como comentaba Antonio, pues bueno, se estará buscando, digamos, ese acompañamiento y esa colaboración público-privada, ¿no? que va a ser esencial, con lo cual sí animaríamos a los socios de ASCRI que den un paso adelante, que identifiquen esos proyectos de envergadura, esos proyectos transformadores y que en definitiva que el sector de capital riesgo pueda ser un canal que aporte metodología, que aporte eficiencia y eficacia a la hora de hacer una distribución de capital y que bueno, se consiga, digamos, esa situación win-win dentro de ese marco público-privado. Bueno, sin más que añadir por mi parte, Elena, Maripaz, Rodrigo y Antonio, muchísimas gracias y muchas gracias a ASCRI. Gracias a ti. Gracias a vosotros y a vuestra disposición. Gracias. Hasta luego.